Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a otro programa de Hablemos de Bienestar. Estamos con Patricia Bernales y el tema de hoy es algo que realmente nos va a interesar porque vamos a hablar sobre el autoestima. Patricia, muy bienvenida a tu programa. Muy buenos días, un agrado estar contigo, Emilio. Un saludo a todas las personas que nos están viendo este video en directo o en diferido de los distintos países. Hoy día vamos a hablar de la autoestima, muy importante para los emprendedores porque tiene que ver con la capacidad de una persona de asumir riesgos, tomar decisiones o inclusive vencer los obstáculos. Entonces vamos a ir desarrollando distintos contenidos en relación a la autoestima y cómo podemos nosotros mirar esta información como un espejo para que nos sirva para reflejarnos en él y mirarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Interesante. Vamos a empezar mostrando las primeras diapositivas y vamos a entrar en materia autoestima en el emprendimiento. Pero yo encuentro que este tema es muy, pero muy importante, especialmente yo encuentro, Patricia, y sin haber visto el programa, pero yo encuentro que esto es súper importante, especialmente para la gente que está empezando a emprender, por el tema de la confianza que ellos tienen que tener, y esa confianza viene de la autoestima, ¿o no? Sí, siempre que se hace un programa para que una persona aprenda a emprender un proyecto, un producto, un servicio, siempre los primeros módulos son de fortalecimiento de la autoestima para que la persona tome confianza y crea en lo que está haciendo. ¿Ya? Es como ver cómo el tipo de pensamiento que la persona tiene respecto a sí mismo. Pues si tiene un pensamiento negativo, es más difícil emprender que si yo tengo un pensamiento positivo y me alimento de cosas buenas y paralela a eso voy trabajando para fortalecer mi emprendimiento. ¿Ya? Te entiendo. Hay que poder superar el estrés, superar la adversidad, tener resiliencia. Hay que ir analizando este concepto para que lo vamos trabajando. ¿Ya? Sí, ahí tenemos como una imagen del emprendimiento, como de cualquier idea que uno tenga, ¿cierto? Aquí estamos viendo un gatito que se ve frente a un espejo, que se ve como león, es decir, se ve como más allá de lo que él es. Idealmente que la autoestima sea realista, que uno se vea en el espejo tal cual es, que no se vea como un ratón, pero tampoco como un león, sino que más bien como la persona es, o en este caso el gatito es. En la justa medida. La justa medida. Otra, cuando hablamos de autoestima, generalmente como que lo vemos reflejado respecto a la imagen física, pero vamos a ver hoy día que la autoestima es mucho más allá que la imagen física, ¿ya? La imagen física es importante porque puede ser la primera carta de presentación en los primeros 5 minutos, cuando uno ve a una persona, y también tiene que ver con cómo nos aceptamos a nosotros mismos, cuánto aceptamos nuestra imagen corporal. Entonces tenemos que desarrollar, o sea, la imagen corporal es lo que es, digamos, nuestra imagen física es lo que ya nos tocó, nuestro base que nos tocó, pero nosotros podemos mantenerlo un poco mejor, más atlético, más ordenado, más presentado, pero también tiene mucho que ver con aceptarnos a nosotros mismos y cómo nos movemos en el mundo, ¿ya? Y hay como una imagen realista. Así deberíamos vernos como nosotros realmente somos, ni más ni menos, ajustado a la realidad. Es difícil ese balance de saber cómo nos tenemos que ver. Claro, cierto. La autoestima es aquella valoración que tenemos acerca de nosotros mismos, cuánto nosotros creemos en nosotros, cuánto nos aceptamos, cuánto nos apreciamos, y tiene que ver con aspectos afectivos y tiene que ver con aspectos cognitivos también, intelectuales. Y en esa conjunción, en esa unión está la valoración de quiénes somos nosotros. Esto viene desde la crianza, porque los padres, en este caso la madre y el hijo, están unidos emocionalmente en términos de quién es el niño, quién es el bebé,
pero a medida que va creciendo se va produciendo el proceso de diferenciación donde los padres le devuelven al hijo la imagen que tienen de él mismo. Entonces, todos los mensajes que le dicen que eres inteligente, que eres estudioso, que tú puedes, que lo vas a lograr, te va afectando en esos pensamientos que uno tiene respecto a uno mismo. Idealmente, que los padres sean los más fortalecedores de la autoestima de la persona o del niño en este caso, porque después, cuando sea más grande, se va confrontando con la realidad. Por ejemplo, en el colegio, los profesores van a ser un poco más estrictos y le van a devolver a veces lo positivo y a veces lo que tienen que mejorar. Y el grupo de amigos, como tercer agente de socialización, le va a devolver una imagen mucho más brutal de quién es uno. Son más estrictos en el análisis. Entonces, teniendo estos tres niveles, uno puede ir haciéndose una imagen de quién es uno. Los hermanos también son más realistas respecto a quién es la persona. Por ejemplo, yo digo, hoy soy súper buena para cocinar, soy la mejor cocinera. Y el hermano te va a decir, no, porque el pastel no te quedó tan bueno esta vez, por ejemplo. Entonces, como que te van devolviendo una imagen más realista. ¿Ya? Okay. Siguiente, por favor. Esto entonces, teníamos esta autoimagen con los elementos cognitivos y también con la evaluación afectiva, ¿ya? La autoimagen hay que reforzarla, hay que valorar lo bueno que uno tiene y minimizar lo malo que podría tener uno desde los atributos físicos, que uno no lo puede no los puede cambiar generalmente, a no ser que alguien se haga una operación, algo así. Cuando uno, por ejemplo, pone el acento en algo negativo de alguien, como que lo condiciona a creer que ese algo es malo. Podría, por ejemplo, yo tengo pecas y alguien podría decir, oh, las pecas son malas, son manchas en la cara, pero depende de cómo yo lo interprete, es totalmente subjetivo. Por ejemplo, a mí me encantan las pecas. Entonces, cada persona puede poner el acento en lo que tiene desde la apariencia física. Pero otros también te pueden poner un acento negativo respecto al peso, respecto al color de pelo, o manchas en la piel. Y pensar y hacerte creer que eso que tú tienes es negativo y no tiene por qué serlo, porque en la diversidad de personas está la belleza también, ¿sí? Nosotros, como estamos hablando del tema de la autoestima y estamos haciendo un análisis de la justa valoración, no creerse, si eres gato, un león, pero tampoco un ratón, ¿ya? Y después hablaste del tema de los hijos, que uno es reflejo de ellos, o ellos de uno. ¿En qué va el hecho de tratar de incentivar a un niño? Por ejemplo, si tú ves que a un niño le cuesta, por ejemplo, las matemáticas y de 10 ejercicios hizo solamente 4, y después hace 5 o 6, no es bueno llegar y decirle, oye, yo creo que estás bien en el buen camino, incentivarlo, y buena campeón, y yo creo que va a terminar siendo muy bueno en lo que está haciendo. ¿Cuál es el balance ahí? Porque a mí me cuesta, por ejemplo, no con mis hijos, pero sí me cuesta mi autovaloración en el contexto de dimensionarme en la justa medida para bien y para mal. No sé si me explica lo que te estoy diciendo. Sí, entiendo. Bueno, los padres tienen que fortalecer siempre la autoestima. Voy a dar un ejemplo. Si yo te digo 2 más 2 igual 3, ¿tú qué me dirías? Está cerca. Claro, en vez de decir, no, está malo, te equivocaste, ¿cómo no vas a saber que 2 más 2 no es 3? La idea sería decir, oye, estás cerca de 4, te faltó poquito para el 4, inténtalo de nuevo. Ese es fortalecer la autoestima. O si fuiste a jugar fútbol y que no te importe cuántos goles metiste, o que sea lo más importante cuántos goles metiste, que generalmente damos el énfasis en eso, a lo mejor cómo te fue, lo disfrutaste, pudiste compartir con tus compañeros, y ya que el O sea, gol es bueno hacerlo. ¿Ah? Es bueno hacerlo.
Claro, disfrutaste la experiencia también. Qué bien que fuiste a hacer deporte. ¿Y por qué hablamos de los niños en el emprendimiento? Porque, bueno, nosotros también fuimos niños y todos los emprendedores en algún momento fueron niños y tienen que revisar qué tipo de pensamientos tienen respecto a sí mismos y fortalecer estos pensamientos positivos. Como en 21 días podemos fortalecer nuestros pensamientos en la medida que identificamos que los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos son negativos, cambiarlo conscientemente al contrario, al opuesto, a uno positivo. Si digo no me va a resultar, tengo que tomar conciencia que dije que en mi mente no me va a resultar y lo cambio por me va a resultar. Es un trabajo de toma de conciencia de lo que uno está pensando. ¿Y ¿Ya? eso Sí. toma 21 días, me dices? Sí, tú en 21 días, si tomas conciencia, puedes empezar a cambiar tus tipos de pensamiento. Pensamientos fortalecedores que te ayuden y dejar atrás aquellos que no te sirven. ¿Ya? Perfecto. La autoestima es fundamental para el éxito en el emprendimiento, por ejemplo, la confianza en uno mismo, que me va a resultar, que lo voy a intentar, la resiliencia para cuando tenga un fracaso, volver a pararme. Los emprendedores tienen que pararse 2, 3, 4 veces antes de encontrar con el producto o con el servicio que les va a permitir emprender, saber tomar decisiones, porque a veces hay que tomar decisiones, si no el producto se echa a perder o el cliente se va, y también la capacidad de liderazgo que yo tengo para tomar las riendas de mi emprendimiento. Que Siguiente. me imagino que debe partir de uno mismo, ese liderazgo, liderarte tú mismo primero, ¿no? Claro, te tiene que gustar el producto, el servicio, tú tienes que estar convencido de lo que estás haciendo, porque para poder convencer a otros de algo, tú tienes que estar convencido. Y para poder liderar, uno tiene que conocerse a sí mismo. Por eso que estamos hablando de la autoestima, para que cada uno de nosotros con esta información nos empecemos a mirar y conocer a nosotros mismos. Conocer mis fortalezas, todas las cosas buenas que tengo, que me van a servir, que me van a apoyar. También ver las debilidades, las cosas que tengo que mejorar, cuáles son mis metas, mis objetivos, celebrar mis logros y celebrar mis pequeños logros, aprender de los errores, buscar apoyo, pedir apoyo a otras personas cuando algo no lo sé y lo necesito saber, por ejemplo, del área de la contabilidad o del área de marketing. De repente uno es bueno en un producto, pero le faltan los otros conocimientos, o de los impuestos, cómo pagar los impuestos, etcétera. A pedir apoyo y mentoría. Siguiente. A veces nos afecta el hecho del miedo al fracaso, que nos va a ir mal, que no nos va a resultar. Esos pensamientos no nos sirven porque nos están saboteando a nosotros mismos. Cuando nos comparamos con otro y vemos que estamos menos que el otro, y en vez de compararnos con nosotros mismos, cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, ¿ya? Esta autoestima se refiere a saber realmente quién es uno, qué es lo que quiero, cuál es mi vocación, cuál es mi identidad, qué es lo que quiero lograr, cómo me veo de aquí a 5 años más, cómo estoy ahora y cómo quisiera verme en el futuro. Es un trabajo que nadie más puede hacer por nosotros. Claro, no. Te ¿Cómo pueden dejar? ayudar a darte un pequeño diagnóstico o un feedback, pero el trabajo se hace interno, ¿no? Claro, sí. O sea, nosotros tenemos que dedicarnos a esto. Y va a importar entonces estas habilidades y destrezas que nosotros tengamos a la hora de mirarnos a nosotros mismos. Tenemos otros planos, no solo el físico, también tenemos el plano intelectual. Por ejemplo, yo de repente le pregunto a las personas, ¿usted es inteligente? Y la gente a veces ni siquiera responde o empieza a dudar si es o no inteligente. Las personas somos inteligentes. Hemos tenido una educación básica, una educación superior, y eso ya nos mantiene en un cierto rango de inteligencia. Y si además hemos preparado y todo, vamos a ir desarrollando ciertas habilidades en matemática, en lógica, en aritmética, en lenguaje, en distintas áreas, en la música. La inteligencia intelectual es un área, también tenemos la inteligencia emocional, tenemos la inteligencia musical, artística. Entonces, valorar Sensorial.
sensorial también, motora, sinestésica, inteligencia existencialista, los filósofos, las personas que se miran y piensan el mundo, el universo, el sentido profundo de la vida. Hay distintos tipos de inteligencia. Howard Gardner habla de las inteligencias múltiples, ¿ya? También lo podríamos desarrollar en otro programa, que también es bien interesante. Entonces, valorar la inteligencia que uno tiene. También está el área afectiva, cómo visualizamos que los otros nos ven a nosotros mismos. O sea, en síntesis tenemos el plano físico, el plano intelectual y el plano de las relaciones interpersonales en el área afectiva. Con esos 3 niveles nosotros nos vamos mirando a nosotros mismos y vemos si nos sentimos satisfechos, si nos sentimos integrados en un grupo de pares, de amigos, etc. Ellos de alguna manera nos devuelven a nosotros quiénes somos nosotros. Idealmente que esta autoestima sea equilibrada, que sea realista, que vea cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, que sea acotada a la imagen física, incorporando elementos afectivos, positivos y negativos. Siguiente. En cambio, si tenemos una autoestima baja, es decir, priman o se prioriza por los elementos negativos, y por ejemplo hay personas que tienen éxito, pero no los ven así, no los ven en sí mismos, los subvaloran como que no fueran importantes. Y los pequeños logros también hay que premiárselos a sí mismos. Si no, uno podría estar como en un círculo vicioso. En vez de estar en un círculo virtuoso, estar en un círculo vicioso de baja autoestima, sentimientos de depresión, o culpa, o negatividad. ¿Ya? Entonces hay que salir dentro de esta parte donde hablas tú de la autoestima baja, hay una enfermedad que yo he visto anteriormente, incluso la hemos conversado con la gente en algunos programas, que es el síndrome del impostor, que es muy conocido en el aspecto empresarial y que creo que va ligado con este tema de la autoestima baja, ¿o no? Claro, es una persona que le va muy bien, que es exitoso, incluso puede ser una persona que lo asciende de puesto, estaba en un nivel y ahora está en un nivel superior de cargo, pero la persona siente que no se merece eso, que en realidad esa persona no es tan buena, que a lo mejor deberían haber elegido a otro. Es como, claro, baja autoestima en el fondo, no creer que ese ascenso que le dieron realmente se lo merece. ¿Ya? Autoestima alta falsa es una autoestima que sobrevalora los aspectos positivos. Es como que la persona exagera, tal vez hay un poco de narcisismo, de egocentrismo, y sobrevalora todo lo positivo. Obviamente que tampoco es realista, y podría estar así como rechazando sus aspectos negativos. Y la única manera de mejorar nuestros aspectos negativos es mirarlos a nosotros mismos. Esta autoestima entonces tiene que ver con nuestra valoración, nuestra inteligencia, nuestras aptitudes y la relación, cómo nos movemos en el mundo con eso que somos nosotros mismos. Aprender a encantarse con uno, a creer en uno, a valorar. Por ejemplo, uno podría pensar quién fue la primera persona que creyó en uno. Es importante recordar esa persona que siempre confió en uno, que pueden ser unos padres, los profesores, algún amigo, alguna tía, y considerar que esa persona tenía la mejor intención, te valoraba, y si esa persona te valoraba, ¿por qué no valorarse uno también? O sea, nosotros la imagen que le proyectábamos a ellos, a esa persona, era de que nosotros podíamos lograrlo en la vida. ¿Cómo puede empezar a gustarse a sí mismo o a quererte a sí mismo? ¿Cómo se llega a eso? Yo conozco mucha gente que este tema de la autoestima, como se habla comúnmente, tiene la autoestima baja. Siguiendo con el ejemplo que tuviste al principio, se mira al espejo siendo gato y se ven ratones.
¿Cómo se puede trabajar eso y si se puede hacer en forma autónoma o se necesita ir a un profesional que te ayude o te aconseje, oriente en Se este pueden tema? hacer las dos cosas. Uno puede trabajar con uno mismo y también se puede ir a un profesional del área de la salud mental y revisar. Uno podría, por ejemplo, en lo personal, hacer un listado de 10 cosas positivas que uno tiene en el plano físico, 10 cosas positivas en el intelectual y en las relaciones interpersonales. A veces a las personas les cuesta hacer este ejercicio, encuentran 2 cosas buenas o 0 cosas buenas. Entonces, ir como aumentando esta lista, mirarse al espejo, qué cosas valoro de mí, qué me gusta, hacer ese ejercicio, por ejemplo. Y también ir a terapia, aprender a valorar lo bueno, porque en el fondo somos seres únicos, somos personas, no hay ningún otro igual a nosotros. Entonces, ¿cómo no valorar esa creación que somos nosotros mismos? Y uno en esa búsqueda podría preguntar la opinión a los cercanos, tanto en lo laboral como en lo familiar, como para preguntarle, eh, ¿por qué te lo pregunto? Porque, a ver, siendo honesto, yo cuando trabajaba en Walmart, me acuerdo que enviaron a los gerentes comerciales de distintas áreas a unos cursos de capacitación y nos mandaron una tarea para la casa, que eran papelitos chiquititos con 3 cosas. Primero, ¿qué debo seguir haciendo? ¿Qué debo parar de hacer? ¿O qué tengo que empezar a hacer? Y esos papelitos se los pasabas a gente de tu equipo y que lo tenían que devolver. Es que las respuestas fueron realmente sorprendentes, Patricia, porque eh, es lo que tú dijiste. El espejo hay veces que uno tiene al frente es completamente diferente al espejo real. Claro, tienen que ser personas de confianza y que realmente vayan a valorarte para que no te digan cosas positivas que a lo mejor la persona ni siquiera ha visto de sí mismo, por ejemplo, que es generoso, o que es solidario, o que es bonito, o que es inteligente, ¿sí? Tienen que ser personas que realmente vayan a valorar a la persona, ¿sí? Funciona eso también. En el ámbito laboral, sí hay que tener un muy buen moderador para trabajar esas actividades, para que sepa contener, fortalecer la autoestima. Así que podríamos decir que, en síntesis, que la autoestima entonces se ve en todo, se ve en la vida personal, se ve en el emprendimiento, en las relaciones de pareja, como que va afectando todos los niveles y cuán satisfechos nos sentimos con nosotros mismos. Perfecto. Uh-huh. Tener un buen autoconcepto, obviamente que afecta a nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Cuando hablamos de autoestima, hablamos de un constructo. Decimos constructo, significa que es un concepto construido en términos psíquicos para entender un fenómeno que nos pasa a los seres humanos. Nadie ha visto la autoestima caminando por ahí. Lo que vemos son personas que se ven seguras caminando o personas que no se ven tan seguras caminando. Entonces, concepto construido en términos psicológicos para entender esto, que nos damos cuenta que hay diferencia entre las personas, los que se atreven a emprender, los que no se atreven a emprender, los que solo se quedan con una buena idea y no hacen nada, y los que llevan a cabo su proyecto. Todo esto afecta en nuestro autoconcepto, nuestro rendimiento, nuestras expectativas, la motivación que tenemos para hacer ciertas cosas, e incluso afecta nuestra salud mental, porque si nosotros pensamos bien de nosotros mismos, obviamente que nos estamos valorando y los otros nos van a valorar. Uno no puede pretender que otro lo valore si uno mismo no se valora a sí mismo. Qué importante. Hay autores interesantes para leer, por ejemplo, Carl Rogers habla de estos temas, Bernstein, hay hartos autores que uno podría ir buscando. A lo mejor en algún libro de autoayuda también se puede hacer un trabajo personal. ¿Quién es uno? A los 14, 15 años más o menos ya está formada la identidad de las personas y hasta los 18 ya está formada.
pero es importante hacer este trabajo de mirarse a sí mismo, aceptarse, pedir ayuda, dejarse tiempo para estar a solas con uno mismo y saber quién realmente es uno, por qué gustos tiene, qué les interesa, qué te gusta comer, cómo te gusta estar, porque a veces si estamos rodeados de tantos otros y tanto estímulo, no logramos estar a solas con nosotros mismos. Es como pensar, ¿me gusta estar a solas conmigo? ¿Me agrado? ¿Me siento cómodo? ¿O rápidamente necesito estar con otros? ¿O necesito estar con la radio, con la televisión, para sentirme acompañado? Y sentir credibilidad de respecto a quién soy yo. Que no soy una máscara, no soy una faceta transformada para los otros, soy para mí mismo. Y en la medida que soy para mí, me relaciono con los otros. También es bueno darse ánimo, arengas de ánimo, cuando hiciste algo bien, respetarse a sí mismo y sentirse orgulloso de quién es uno, apreciarse, premiarse pequeños logros, que puede ser desde un chocolatito, ir a dar una vuelta a la plaza, escuchar la canción de mi grupo favorito de música, pequeños logros, Regalonearte un poco. galonearse un poco, sí. Escuchar la canción de tu grupo favorito después de que hiciste algo bien y darse amor, pues cómo no darse amor hacia uno mismo. Hay personas, imaginemos el amor hacia sí mismo como una capa que nos rodea. Imaginemos, pongámosle el color rojo, estamos rodeados de amor. La idea es que estuviéramos rodeados de rojo, ¿cierto? Y cuando viene alguien a criticarme o a una persona negativa, casi que esta capa roja, tanto amor que se da uno, como que rebotara. Si uno ve que no es una crítica constructiva, sino que es una crítica malintencionada. Entonces, casi que rebota porque está rodeado de amor. En cambio, y me imagino que lo contrario es cuando una persona no tiene esa capa, cualquier cosa lo va a hacer más susceptible, más débil. Claro, como una capa rota que tiene muy poquito amor y tiene muchos hoyos acá, entonces cualquier cosa negativa, destructiva, te afecta porque entra directamente. No puedes dimensionar quién es la persona o qué intención tenía. Oh, qué buena. Sí. La importancia entonces de una autoestima elevada o equilibrada, ¿cierto? Permite sentirse bien con uno mismo, enriquecer tu vida, sentirte feliz, apreciado, encontrar amigos verdaderos, aceptar los nuevos retos. Por ejemplo, cuando uno tiene una buena autoestima, no tiene miedo a tomar retos, porque sabe que si algo no le resulta, va a pedir ayuda o lo va a hacer de nuevo una segunda vez. No tiene miedo a enfrentarse a situaciones que lo expongan porque siente que tiene las herramientas para pedir ayuda o enfrentar la situación o aprender nuevas herramientas. Entonces, eso hace que uno no tenga que recurrir a falsos amigos como las drogas, el alcohol o otras cosas para sentirse bien, porque ya en sí mismo tiene la herramienta para enfrentar las dificultades. O sea, cosas que le van a pasar a los emprendedores, que no siempre va a ir tan bien el proyecto, entonces tiene que poder levantarse a sí mismo cuantas veces sea necesario. O sea, estamos hablando de que llegamos a un tema que cuando empezamos el programa no me pensé que íbamos a ver al frente. O sea, estamos hablando que las drogas podrían ser manifiestamente un problema de autoestima. Puede ser un grave problema de autoestima el tener que recurrir a otras sustancias para sentirse bien, para sentirse feliz, para aplacar esos sentimientos negativos que está teniendo la persona. Bueno, para las adicciones hay múltiples factores, ¿cierto? Pero uno de estos es la baja autoestima, porque si uno sí siente que puede hacer las cosas, no necesita otros paliativos para enfrentar la vida. La baja autoestima, entonces, sí, sería como, si lo viéramos como en un continuo, acá está la alta autoestima, intermedia autoestima y baja autoestima. Entonces, en el otro extremo estaría la falta de confianza en sí mismo, el bajo rendimiento o una visión distorsionada de uno mismo y una persona que no está feliz en la vida, que no lo está pasando bien.
La idea de la autoestima elevada es ser la persona que uno quiere ser, disfrutar más de los demás al estar con nosotros, ofrecer más de ti al mundo, mantener buena confianza y permanecer tolerante en las relaciones con los otros, valorando también a los otros. Es entretenido hablar de la autoestima, ¿eh? Cómo uno puede mirarse y determinar qué cosas debería mejorar y ya dejar de echarle la culpa a la familia de uno, a los padres de uno y hacerse cargo de la etapa que uno está viviendo en su vida. Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde estos temas no se hablan, no se conversan, no se estudian. Y si se hacen, muchas veces pueden costarte dinero, porque obviamente vivimos en un planeta donde este tipo de situaciones, si se necesitan conversar, tú tienes que ir a un psicólogo y eso tiene un costo, Sí. aparte del costo tiempo. Pero creo que estas cápsulas que tú nos estás entregando, Patricia, pueden ayudar a la gente a detectar problemas, a darse cuenta de situaciones que a lo mejor están ahí y que uno no las considera y tampoco piensa en tratarlas. Es que hay etapas, de repente, mira, leer algo de psicología o conversar con alguien, y en otra etapa puede ser ir a terapia, porque cada vez que se hace terapia se va profundizando más y a veces es necesario cuando hay conflictos muy grandes, cuando hay traumas, cuando hay microtraumas, a veces se necesita un especialista que pueda indagar en esos aspectos y fortaleciendo la autoestima de la persona. Esta valoración personal es un proceso continuo de autoconocimiento, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto, comunicándonos con nosotros mismos, tal vez en un proceso de introspección, mirarse y ver qué ha sido el resultado de nosotros hasta ahora, cómo estamos y cómo nos gustaría llegar a ser. Valorarse, entonces, es la única forma de tener la valoración personal de los otros. Cuesta que los otros te comprendan si uno no se comprende a sí mismo. ¿Cómo quieres que otros te amen si uno mismo no se ama a uno? ¿Ya? Quien no cree en sí mismo no, tal vez ni siquiera merece triunfar, porque es fuerte no creer en uno y querer convencer a otro de algo. Eso. Ahí están los dos conectados consigo mismo y después ellos se van a conectar entre ellos. Pero qué interesante, Patricia, lo que nos has traído hoy día hablándonos de la autoestima. Y esto obviamente, señoras y señores, amigas y amigos, no va simplemente a afectar positivamente en ustedes como personas, sino que esto también va al plano familiar, el plano de amistades y también obviamente al plano profesional. Patricia, realmente me encanta este programa, creo que tiene un aporte de valor y de conceptos que realmente tenemos que seguir tratando. Hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que aprender y yo creo que eres la persona indicada para que nos colabore con estos conocimientos y con estas orientaciones para ver qué es lo que está pasando dentro de esa cabecita y dentro de ese corazoncito. Sí, un agrado estar contigo acá esta mañana y con todas las personas que nos están escuchando, haciendo mi aporte, mi granito de arena para mirarse a sí mismo. Patricia, nosotros vamos a colocar una vez más dentro del video, abajo de la descripción, vamos a colocar el WhatsApp de Patricia por si es que quieren conectar personalmente con ella, hablar en privado alguna situación que no necesariamente tiene que ser personal, o a lo mejor podríamos llegar a tratar de ayudar a una persona que está cerca de nosotros, algún familiar, algún amigo o alguien importante dentro de nuestro equipo de trabajo. Les vamos a dejar toda la información de Patricia para que ustedes, si quieren, se pueden contactar
con ella. Patricia, te agradezco 1.000.000 el hecho de que hayas estado nuevamente con nosotros en esta cápsula de Hablemos de Bienestar, que es lo más importante que tenemos que seguir viviendo en bienestar. Patricia, Un despídete gusto. de nuestra audiencia. Chao, nos vemos, que estén bien. Nos vemos en un Muchas próximo gracias, chicos. Nos estamos viendo el próximo programa y cualquier cosa nos estamos comunicando. Denle like, suscríbanse al canal y también si necesitan, contáctense con Patricia Bernales. Chao, chao. Chao.